Robert Navarro es uno de los nombres propios del mercado de fichajes del Athletic Club de este verano y nosotros en este vídeo lo que haremos es analizar a detalle todas sus características, sus puntos fuertes, puntos débiles, para analizar el que puede ser uno de los nuevos fichajes del Athletic Club de este verano. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal, de una nueva temporada, yo diría, de todo renovado. Fijaros, la pantalla renovada, el logo renovado, el encabezado del canal de YouTube renovado. Bueno, quiero darle un nuevo aire teniendo en cuenta que, bueno, el Athletic juega una nueva temporada, con Champions, con muchos cambios, con un salto adelante del equipo. Yo pues quería hacer lo mismo en el canal de YouTube. Haremos un contenido muy similar a lo largo de todo el año, tanto en verano como a la temporada siguiente, si nada cambia en mi vida, pero bueno, sí que quería cambiar un poquito las cosas y como ya veis, pues incluso el diseño del canal y todo está cambiado. Lo que sí que no cambia es el contenido, que ya veis que hablaremos de unos posibles próximos fichajes del Athletic Club, porque no lo sabemos, pero sí es cierto que es uno de los objetivos que tiene la dirección deportiva del Athletic, que es Robert Navarro, un jugador que, como lo veis en pantalla, 23 añitos, 1,78 m, 65 kilos. Este año que en el Mallorca ha jugado 25 partidos, cerca de 1.400 minutos y solo ha hecho un gol. Hablaremos de todo esto de las cifras, pero bueno, es para introducir un poco lo que es este jugador. También os puedo decir que es un jugador que puede jugar en todas las posiciones de ataque menos delantero centro, es decir, de extremo en ambos lados y de media punta, y la verdad que es un jugador que a mí personalmente me parece un jugador muy vistoso, muy atractivo para el espectador neutral, porque es un jugador con mucho talento, con un 1 para 1, con mucha calidad, mucha técnica individual. Es un jugador de los que suele gustar, ¿no? A un sector muy joven sobre todo, porque es rápido, tiene último pase, es habilidoso en el regate. Bueno, es todo eso lo que os voy a ir enseñando a lo largo de este vídeo. Como siempre os recuerdo, si veis una franja negra en los vídeos es para que no tenga problemas con el copyright, porque hay clips de partidos de la liga. No recuerdo ahora mismo la cifra exacta de partidos que he podido llegar a ver. Creo que entre una cosa y otra son entre 6, 7, con mucho 8 partidos. Sí, 7 partidos de Robert Navarro, teniendo también que no muchos de ellos son partidos completos, pero bueno, es para que os hagáis una idea. Y es verdad que este año Robert Navarro no ha tenido mucha continuidad por lesiones, pero es verdad que, oye, no deja de ser un recurso que, bajo mi punto de vista de lo que he podido ver este año, creo que es un perfil muy interesante para lo que está por venir del Athletic, en caso de que el fichaje se dé. Primero, vamos a hablar de ese 1 para 1 que tiene en banda, porque, insisto, como os decía antes, puede jugar a pierna cambiada, es diestro, puede jugar por izquierda o puede jugar por derecha. En ambas te puede dar ese 1 para 1, pero es verdad que por izquierda tengo la sensación de que se siente un poco más cómodo. Es un jugador que acelera mucho las acciones, que sabe temporizar muy bien las acciones de regate. Además tiene mucho recurso técnico para regatear, desborda muy bien, como veis en esta primera acción. Es un jugador que os digo que genera mucha sensación de peligro por las bandas cuando inicia esas acciones de 1 para 1, y lo bueno es que es eso, que ese tiempo que tiene él para encarar siempre habilita y da tiempo a que el resto de jugadores se incorporen y demás. Fijaros esta acción que ya os introduce un poco lo que os decía, esas gestualidades técnicas que tiene para, bueno, para conseguirse ventajas, para acelerar acciones, para jugar a través del salto del rival. Es un jugador muy interesante. En banda puede aportar, es un perfil muy similar al de Alex Berenguer en ese aspecto, en cuanto a acelerar acciones, en cuanto a recursos técnicos 1 para 1. Fijaros aquí cómo protege el balón, que hablaremos mucho de esto, para habilitar la entrada de Mojica, que era el lateral izquierdo del Mallorca. Pero ya veis que en el 1 para 1, en esas acciones en banda, es un jugador muy incisivo, rápido, con regate. Veis aquí el dribbling que hace. Muy interesante bajo mi punto de vista ese tipo de acciones. Y fijaros, una de estas por derecha también, cómo juega con el cuerpo y cómo juega con su habilidad, pues para ese de un par de jugadores y luego seguir progresando. Ese es sin duda lo que es, bajo mi punto de vista, su punto más fuerte, porque es que esa habilidad le hace ser un jugador muy difícil de defender, y además fijaros que tiene mucha capacidad para proteger el balón, que es una de las cosas que ahora hablaremos de ello, porque es que realmente como jugador, por técnica, por velocidad, por habilidad, por manejo de cuerpo, es realmente difícil de defender y difícil de quitarle el balón. Por lo tanto, puede estar más o menos acertado en sus acciones, tanto de regate como de último pase, como hemos visto en ese último clip, que termina de fallar el pase. Pero lo que sí es evidente y es muy visible, y es su talento, su calidad y lo difícil que es defenderle. Y a través de esto que os decía, pues fijaros algunos clips en los que se puede mostrar o se puede llegar a ver esa capacidad que tiene Robert Navarro pues para proteger balón, a través sobre todo, primero, del manejo de cuerpo, es decir, cómo pone, digamos, el cuerpo
por delante del defensor, pues, y teniendo el balón al otro lado, por así decirlo, pues para protegerlo, y luego pues ese punto técnico que él tiene, pues para protegerlo. Esta acción también me llama la atención porque hace ese movimiento para hacer una finta y engañar al rival y conseguirse segundos de ventaja para recibir el balón con tiempo y espacio. Y luego, pues bueno, ya veis que todas esas acciones son cómo mueve el cuerpo, cómo lo pone por delante, y luego pues eso, ¿no? Ese punto técnico que os decía, pues eso, para pisar el balón, para conducir, de llevarlo pegado al pie, como es el caso de esta acción, y luego pues también lo que os había mencionado antes, temporizar, fijar, habilitar al resto de jugadores. En esto, la verdad que Robert Navarro es un mega crack, es realmente difícil quitarle el balón, sé que me he repetido mucho con esto, pero es que es así, es que es, bajo mi punto de vista, una de sus mayores virtudes. Y fijaros que muchas de las acciones son tanto fuera como dentro, es decir, que el hecho de jugar en espacios reducidos no le quita esa habilidad, aunque muchas veces juegue en banda, da igual, esto también lo sabe hacer por dentro porque en espacios reducidos se maneja muy bien. También aquí habéis visto un recurso técnico interesante pisando el balón, pues eso, para protegerlo. Ya os digo que eso es una de sus mayores virtudes y eso puede aportar muchísimo a nivel colectivo, el hecho de, lo que os decía, ¿no? Temporizar las acciones, evidentemente, ganar tiempo, ganar metros, saber, o sea, poder progresar, todo esto, pues hombre, mejora mucho el juego colectivo, ¿no? Y luego lo que os decía antes también, del tema de temporizar y habilitar a jugadores, pues eso lo ha hecho mucho en el Mallorca, pues con jugadores que profundizan muy bien, el caso de Mojica, de Dani Rodríguez, jugadores que en las rupturas son fuertes, y ya veis que vais a ver 2 o 3 acciones de esto, ¿no? De él recibir y esa sensación de que los rivales esperan, ¿no? ¿Qué va a hacer Robert Navarro en sus acciones individuales? Pues todo esto es tiempo y espacio que él gana, fijaros aquí, fijando 2-3 jugadores para luego habilitar al resto en esa ruptura interior de Dani Rodríguez. O sea, en todo esto, la verdad que Robert Navarro es un crack. A mí es de lo que más me gusta, junto a muchas otras cosas, pero en lo que es como jugador de banda, encarador y demás, eso es varias de sus virtudes. También a nivel, por ejemplo, de golpeo, tiene un centro lateral muy interesante. Es verdad que no es tan fino en cuanto a que no tiene muy buenos registros de centro, luego hablaremos de eso, pero es verdad que su golpeo es interesante, sobre todo ese golpeo como acabáis de ver en este clip, que son centros cruzados al palo alejado desde 3/4 de campo aproximadamente. Es verdad que muchos de esos centros, como veis, se pasan, no tienen en cuenta el rematador, pero es verdad que es un golpeo entre fino, con un punto de bueno, que coge mucha altura, digamos, y a la vez, pues eso, es un golpeo fuerte. Es interesante porque creo que con entradas de segunda línea, pues con laterales profundos, si hubiera estado De Marcos el año que viene os diría el caso de De Marcos, pero porque De Marcos es un especialista en eso, ¿no? Pero tiene acciones de estas que son interesantes en cuanto al centro lateral, y ya os digo que con entradas de jugadores, pues extremos del lado contrario, rematadores alejados, ¿no? Pues por ejemplo, se me pasa por la cabeza no sé, acciones de Marwan Sanadi entrando al segundo palo. En ese tipo de acciones sí que es un jugador que tiene un buen golpeo en caso de, evidentemente, que juegue en banda. Luego, más aspectos en los que yo destacaría a Robert Navarro, que no son pocos. Por ejemplo, a nivel de filtrar balones en largo, hablamos de golpeo, pues también para filtrar balones en penúltimos pases es un jugador muy muy interesante, porque tiene calidad suficiente para hacerlo, tiene visión de juego, sabe temporizar muy bien las acciones, que es lo que os decía antes, y luego pues eso, fijaros, ¿no? A levantar la cabeza, fijaros, este balón es espectacular, porque supera todas las líneas y deja en un mano a mano a Murici en este caso, que es verdad que no lo aprovecha en este encuentro frente a Osasuna, pero ya os digo que en ese aspecto levanta la cabeza, temporiza bien las acciones, fijaros que es que el golpeo es muy exquisito. Luego es un poco lo que os decía antes, mejor acertado, más o menos acertado puede estar en algunas acciones, pero sí es cierto que por golpeo no será, o sea, por calidad, por visión de juego y por temporizar en las acciones, os aseguro que tiene último pase, tiene un buen golpeo, sabe filtrar balones, de habilitar a jugadores, pues como os llaman esta acción. En eso sí que os tengo que decir que es un especialista. Luego, más aspectos, pues también es muy bueno, por ejemplo, en el juego asociativo en general. Hemos hablado mucho de las acciones en banda, pero jugando dentro es un jugador que, por la visión de juego que os decía, por técnica y sobre todo, sin duda alguna, lo que más me gusta de él, o de las cosas que más me gusta de él, porque puedo decir que me gustan muchísimas cosas y me vais a decir, oye, Javi, que hace 2 minutos has dicho esto. Bueno, es el hecho de que tiene muy integrado el tocar y moverse. Es un jugador
que tiene alma de centrocampista, a pesar de a veces ser extremo, tal, pero bueno, se nota que a nivel formativo ha sido media punta, ¿no? Ha sido de estar en equipos de tener mucho balón, véase Real Sociedad, véase, yo creo que el Mónaco seguro que tiene un estilo de juego similar, entonces, todo esto de jugador que puede ser interior, media punta, que se asocia bien, combina bien, paredes, tocar, moverse, ocupar espacios, todo esto. En eso Robert Navarro es un especialista, porque da continuidad a las acciones. Fijaros, por ejemplo, esta, que él es el jugador que conduce balón frente al Atlético de Madrid. Fijaros, él toca y se asocia con el resto a través de moverse, a darle continuidad a la acción, ¿no? Y en eso es muy bueno porque tengo la sensación de que tienen como un punto de olfato, instinto, ¿no? Para ese juego asociativo. Y además, pues eso, si le sumas todos los recursos técnicos que estábamos comentando, pues eso evidentemente lo mejora, ¿no? Y fijaros aquí, él es el que ha iniciado la acción y han intervenido dos jugadores más y él le ha dado continuidad. Igual que esta, fijaros, recibe en banda derecha, va a jugar por dentro, él va a hacer la ruptura y él no va a recibir directamente, pero él va a seguir la ruptura a través de esa acción en la que el Mallorca supera por dentro y él profundiza por banda derecha para terminar finalizando con ese centro, que es verdad, no es preciso, pero es lo que os digo, da continuidad a las acciones, tanto dentro como fuera, y luego en juego asociativo más de lo mismo, cuando hace paredes, cuando se junta por dentro en espacios reducidos, en esto es buenísimo, cuando le acompaña la calidad del resto de jugadores, ahí las acciones se mejoran, porque Robert Navarro, insisto, es un jugador que da continuidad a las acciones, que es muy bueno jugando en espacios reducidos, y en eso la verdad que, hombre, en contexto Athletic, cuando necesitas, en caso de que Robert Navarro fiche por el Athletic, si necesitas ese punto de juego asociativo, construir ante bloques bajos, pues la verdad que en eso no te va a faltar, porque es un jugador que le gusta estar en contacto con el balón, y fijaros que estáis viendo muchas acciones en las que está todo el rato, en una misma acción puede llegar a tocar 3 veces el balón, porque está ahí siempre, porque hace situaciones de superioridad con el resto de sus compañeros, y él, pues bueno, por lo que os decía, por cómo toca el balón, por la continuidad que le da, por cómo las acelera, a veces juega a poquitos toques, por cómo tiene esa visión de juego también, cómo temporiza las acciones, pues en eso, ¿qué os voy a decir? En este juego asociativo Robert Navarro te da muchísimo. Y uno puede pensar, un jugador como él, realmente, claro, hemos hablado de la velocidad que tiene, pero ¿es siempre de pedirla al pie? Pues no, y eso me encanta, eso le da un aspecto muy interesante para ser un jugador muy completo en esa línea de medias puntas, sea en banda o de media punta, y es que es un jugador que rompe mucho, hace muchas rupturas, le da mucha profundidad al equipo, porque tiene muy integrado también el hecho de hacer rupturas en intervalo central, lateral y demás, porque es un jugador que tiene una buena lectura de juego, entonces entiende los saltos del lateral en este caso para atacar su espalda, y he visto un patrón muy repetido en él, que es este. Fijaros, por ejemplo, esta acción con una selección inferior de categorías inferiores, perdón, con la selección española, y fijaros cómo rompía en esta acción para el último pase y para dar esa asistencia, ¿no? Y aquí más de lo mismo, fijaros cómo aparece como hombre alejado, y esto también me parece muy interesante y habla muy bien de la lectura de juego que tiene. Pena que no finalice bien en esta acción o que no termine en gol, porque la acción se la fabrica él, y fijaros aquí más de lo mismo, hombre alejado, atacar la espalda del jugador rival para profundizar y llegar pues en este caso, a área rival. Muy interesante porque eso al Athletic le va a venir de lujo, porque un jugador que bueno, en caso de que, no quiero repetir, en caso de que se haga su fichaje, pero ya me entendéis, que no quiero repetirlo en todo el vídeo, pero es que es así, o sea, no quiero dar por hecho su fichaje ni mucho menos, pero ya veis que no solo es de pedirle al pie, no es el típico mediapunta que solo la pide el pie, tiene la lectura y la velocidad suficiente como para romper en intervalos, para profundizar, y también como hombre alejado, que eso es muy interesante porque suelen ser acciones muy difíciles de defender. Más aspectos, como mediapunta, una cosa que me gusta mucho es cómo se ofrece entre líneas, tiene una capacidad espectacular para caer en los costados de los centrocampistas y demás para recibir. Efectivamente, muchos estaréis pensando, puede hacer el rol de Jan Sanzet, efectivamente, es una de las cosas que más me gusta de él. Fijaros cómo cae aquí, que es justo el jugador que recibe balón, a la espalda del jugador rival, que es justo el que saltaba. Es que en ese aspecto es un crack, o sea, es que lo lee muy bien. Sé que lo he repetido mucho, pero es que es la definición de crack, es de los jugadores que recibe solo entre líneas, aprovechando saltos de los jugadores rivales, y además, ya habéis visto la cantidad de registros que te puede dejar, uno para uno, desborde, rupturas, acciones técnicas interesantes, juego asociativo, continuar las acciones, fijar en estas transiciones para habilitar en últimos o penúltimos pases. Es que en ese aspecto es un jugador completísimo a sus 23 años y que además
tiene minutos en primera, por lo tanto sabe lo que es la categoría, y de ahí que me parecería un fichaje muy acertado para el Athletic, porque está lleno de registros. Fijaros aquí, recibiendo en banda, cayendo al costado también y aprovechando el salto del jugador del Betis, pues para recibir. Ya os digo, lectura de juego, técnica, juego asociativo, rupturas, jugador completísimo, pero completísimo para la banda, para la media punta. Es un perfil muy interesante. Y uno me dirá, oye, ¿y dónde están los aspectos negativos de este jugador? A ver, yo os lo voy a explicar a través de los datos. Os voy a poner en pantalla algunos de los datos de Robert Navarro que he cogido de Y-Scout de esta última temporada. Fijaros que, a ver, no tiene malas cifras, pero sí que es verdad que son mejorables. Me explico. A ver, tiene cerca un 80% de acierto de pases, que no está mal, pero por ejemplo, en cifras de pases hacia adelante no llega al 70%. Lógicamente, no todos los jugadores tienen buenos registros en pases hacia adelante o en pases hacia área de penalti, que ya veis que tiene una cifra por debajo del 40%. Pero sí es cierto que para la calidad que él asesora, yo tengo la sensación de que es una cifra baja. Por ejemplo, en centros tiene un 33% de acierto. Para el golpeo que él tiene se me queda corta. Es verdad que muchas veces ese registro está un poco desvirtuado, porque muchas veces puedes poner un buen centro pero que no sea rematado por un compañero tuyo en área, y ese centro pasa a no ser preciso. Pero aún así, pues por ejemplo, duelos ofensivos para un jugador que es intenso, porque no os he hablado del aspecto defensivo, pero es un jugador que curra bastante a nivel defensivo, pues creo que puede dar bastante más. Lo que no está del todo mal es sus cifras de regates. Ronda el 50%, lo cual significa que de cada 2 regates te acierta uno. Pues oye, no está del todo mal. O sea, yo tengo la sensación de que es un registro interesante, dado que yo no he podido ver todos los partidos de Robert Navarro de este año. Me cuadra por la habilidad que él tiene en el regate. O sea, creo que es un registro que se amolda bien a lo que creo que puede aportar. Dicho esto, puntos negativos de Robert Navarro. Yo, a través de los datos, os diría que es un jugador que tiene todos estos registros, pero que le falta un punto de precisión. Es decir, o mejor, más de que de precisión, de productividad, porque la calidad la tiene, la lectura de juego la tiene, los registros los tiene. Ahora, a nivel de cifras, si os fijáis, claro, por ejemplo, este año solo ha hecho un gol. A nivel de asistencias, creo que no ha hecho ninguno, lejos de alguno que ha hecho en categorías inferiores. En otros años, por ejemplo, con el Cádiz, hizo una cesión espectacular, mostró la calidad que tiene. Sin embargo, si no recuerdo mal, lo digo de muy de memoria, creo que solo hizo un gol. Lo cual, a lo que quiero llegar es, vale, te da un punto de calidad en 3/4 de campo, pero también, como dicho de una forma coloquial, uno tiene que facturar, o sea, tiene que hacer cifras. Por lo tanto, eso es un poco el debe que tiene. ¿Me preocupa? No, por 2 motivos. Uno, porque tiene 23 años, y 2, porque ha tenido, entre comillas, poca continuidad, sobre todo este año con el Mallorca, que ha jugado poquito. Y al fin y al cabo, bueno, y hay un tercer argumento, y es que él la calidad y los registros los tiene. Es decir, si fuese un jugador que no tuviese la calidad en el último pase, no tuviese la visión de juego que tiene, no tuviese toda la continuidad que tienen las acciones, las rupturas, el juego entre líneas, si no tuviese todo eso, sí que me preocuparía y diría, oye, ¿por qué en qué se está fijando el Athletic? Sin embargo, el Athletic se está fijando en la polivalencia que tiene, la versatilidad que tiene, la calidad que tiene, lo que te puede aportar en la rotación, en esa línea de medias puntas, extremos y demás. O sea, en todo eso es un jugador muy interesante, y de ahí que bajo mi punto de vista, sería un perfil de fichaje muy interesante. Se podría debatir lo de si te puede dar o te está dando más que un Pello Canales en unos años, pero al fin y al cabo yo creo que Robert Navarro puedes contar con él como un jugador de banda, donde ahí creo que puede aportar bastante. Pero bueno, eso ya es una cuestión que dejo a las manos de la dirección deportiva. Yo lo que está en mis manos es hablar de este Robert Navarro, de la información que yo he podido recopilar, analizar y demás a través de los partidos que he visto. Todo el debate os lo dejo pues a vuestras manos para poder comentar, debatir pues sobre qué opináis de ese posible fichaje, de cómo juega, etcétera, si os llama la atención o no. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí que os digo que a mí sí me llama la atención. Así que nada, vamos por mi parte, espero que os haya gustado este vídeo con toda esta nueva era, si lo podemos llamar de esta manera. Así que nada, os invito a apoyar y a comentar y demás, y nos veremos en la próxima. Agur.